Vamos a proceder a escuchar la última conferencia de la tarde a cargo de María Luisa Ramos Sainz, que es profesora de Arqueología de la Universidad Cántabra, es escritora, es además presidenta del grupo La Buena Leche, vocal de UNICEF y a la que agradezco muchísimo su presencia en este congreso. Muchas gracias a vosotras, especialmente a ti, Carmen, por este maravilloso congreso que, vamos, creo yo que está resultando muy atractivo y que estamos todas intercambiando mucha información y eso era lo necesario, ¿verdad? Y nos estamos nutriendo un poquito más y ahora, bueno, pues, y gracias por invitarme, claro. Ahora yo voy a pasar a mostraros lo que son, desde la reflexión de una historiadora, una arqueóloga en este caso, lo que son los mitos de la lactancia materna. Y entonces, para ello, vamos a hacer un repaso histórico. ¿Esto funciona? Vale. Y en ese repaso histórico vamos a hacer lo siguiente. Yo os voy a hacer una breve historia de la lactancia materna, hablando desde la prehistoria en adelante, pasando por las grandes civilizaciones como Egipto, pero esto muy breve, claro, porque me tengo que centrar en época moderna y contemporánea, para lo que después vais a ver. En Grecia y Roma me voy a centrar en lo que son los autores clásicos, de estos autores clásicos como Sorano de Pérgamo o Galeno de Éfeso, el mismo Aristóteles también opinó sobre la lactancia materna, o tenemos a Hipócrates con, en fin, una serie de cosas sobre los humores que ya veremos después. Son cosas que se han quedado en el registro, digamos, los arqueólogos diríamos en el registro arqueológico, pero en la evidencia y en el registro histórico a lo largo de los años, y es lo que nos ha confundido y nos ha hecho crear estos falsos mitos sobre la lactancia. Luego después, como digo, veremos la época moderna y contemporánea y ya finalmente hablaremos de algunos de los mitos que todavía hoy en día siguen circulando y como yo ya os he hecho esta reflexión histórica, seréis capaces vosotras mismas y vosotros mismos de ver dónde está el engaño. Bueno, el ser humano lleva lactando más de 6.000 millones de años. Era el único medio para que la especie humana sobreviviera. Y las crías humanas lactaban entonces de 2 a 3 años de edad, y esto se sabe por estudios que se han hecho en restos óseos, por el colágeno y los minerales que quedan en los mismos. Entonces, estudios avanzados demuestran que cuando salían los primeros dientes, entonces se dejaba de lactar porque ya se podía comer otros alimentos más sólidos. Sin embargo, en el Neolítico ya los grupos humanos sabéis que se hacen sedentarios, entonces incluso pues ya cultivan sus alimentos, crían a sus animales domésticos y es el momento en el que por fin o por primera vez en la historia aparece la lactancia artificial. Esa lactancia artificial, se combina con la lactancia natural y entonces observamos que hay lactancia seca, que eran cereales mezclados con agua, o lactancia artificial de otras leches que no fueran la leche de madre. Esas leches eran principalmente la cabra, asna, digo yo, en vez de asno, ¿no? Asna, y vaca. Y sabemos que esos bebés tomaban la lactancia natural hasta los 18 o 20 meses y luego los combinaron a partir de esa época con otros alimentos. Y esto también se puede deducir a través de los restos óseos y los análisis que se hacen en los mismos. Aquí tenemos unas terracotas preciosas, que son unas figuritas de barro cocido, que muestran la exuberancia de la lactancia, ¿no? De esas diosas maternales y maternantes. En las primeras civilizaciones vemos cómo se amamantaba de 2 a 3 años de edad. Esto mismo que os he dicho, hasta que los niños podían valerse por sí mismos y comer y deglutir los alimentos sólidos. Hay un papiro muy bonito en el que se muestran diferentes frases acompañando pues, esta evidencia que dice: cuando nazcas aún te sostendré y durante 3 años te amamantaré. Se sabe entonces que la leche de madre era considerada como un líquido sagrado. De hecho, el faraón será amamantado por la diosa Isis, que es la diosa del panteón egipcio, la más característica, porque ya sabéis que en todos los panteones religiosos siempre hay una madre y un padre. Bueno, pues esta es la madre por excelencia en el mundo egipcio, y de aquí este es el arquetipo que después saldrá en época cristiana, que será la Virgen María,
que también vemos esta misma imagen de la Virgen María entronizada dando de mamar al niño Jesús. Bueno, pues así lo que el faraón conseguía a través de la leche materna de la diosa Isis era justificar su origen divino, porque ya sabéis que en Egipto los faraones eran considerados dioses vivientes. Y paso muy deprisa, yo me encantaría seguir con Egipto y tal, pero no me da tiempo. En la mitología griega tenemos diferentes elementos que nos narran historias antiguas, como es el nacimiento de la Vía Láctea. Entonces aquí tenemos este precioso cuadro de Tiziano, en el que narra un poco el... ¿Tintoretto? ¿Pone? Pues de Tintoretto, perdonad, que no lo leo bien. De Tintoretto, en el que, bueno, sabéis que Zeus era un dios, era el dios del Olimpo por excelencia, y en esa época, la diosa era la diosa madre por excelencia, pero Zeus era muy infiel y se pasaba el día dándole a Hera en las narices con otras diosas y con otras mortales. Y en una de esas se enredó con una mortal de la que nació Hércules, que es un semidios. Era considerado el héroe de la mitología griega por excelencia. Y bueno, pues en esos devaneos, al ser un semidios, había perdido la capacidad de ser inmortal. Solamente podía adquirirla tomando ese líquido divino, sagrado, que era la leche que salía de la propia madre divina, que era Hera. Y entonces, bueno, pues lo que hizo Zeus es que en un momento de sigilo, cuando estaba Hera dormida, puso al niño al pecho, pero claro, es que no era un niño normal, era Hércules. Entonces cogió Hércules con tal voracidad el pecho que la diosa se despertó. Y entonces, al ver que no era su hijo el que mamaba, le dio un golpe y le quitó del pecho. Y al quitarle del pecho así bruscamente, derramó todo lo que se conoce como la Vía Láctea, ¿no? Ese flujo de leche que quedó en el firmamento y que bueno, pues esta constelación tan bonita que tenemos. Y así narraban los griegos la creación de la Vía Láctea. En época romana tenemos otro mito también asociado con la lactancia, que era el nacimiento de Rómulo y Remo, y que está asociado con la creación de Roma, con la fundación de Roma. Y Rómulo y Remo no eran sino hijos del dios Marte, el dios de la guerra. También el dios Marte tuvo un devaneo con Almene, que era otra también mortal, y entonces lo que hizo fue, cuando vio que había tenido estos hijos, los tiró al Tíber. Y bueno, pues hubieran muerto de no ser que se pudieron agarrar como fuera. Dicen que los tiraron en un cestito, bueno, pues pensando que a lo mejor alguien podría recuperarlos y tal. El caso es que, pasado el tiempo, fueron encontrados por una loba. Y entonces la loba dio de mamar a estos, a Rómulo y Remo, y ahí se ha quedado la historia. Luego hay quien dice que no, que loba viene de lupus y que no sería exactamente la loba, sino una puta, una loba, puta, una mujer que se dedicaba a la calle y que también los crió. Pero en fin, todo esto son leyendas y tradiciones antiguas. Vamos a pasar a estudiar los autores clásicos que no tienen desperdicio. Por ejemplo, tenemos a Galeno y Sorano, que escriben lo que luego sería, esto que os decía yo, considerado como el cuidado de los bebés hasta el siglo XVIII. Todo lo que ellos decían pues tuvo una trascendencia social importantísima. Ellos decían, por ejemplo, esto que hemos oído muchas veces, de que los pechos pequeños no tienen poca leche, y de que los grandes tienen demasiada leche, y como tienen demasiada leche, pues lo que contienen dentro se puede estropear. Que, bueno, en otras cosas acertaban más, que el destete debía de hacerse cuando el bebé tuviera los dientes completos, o que hubieran alcanzado al menos los 3 años de edad. En época antigua era muy frecuente, en casi todas las civilizaciones este hecho. Aquí tenemos una placa romana, un relieve, en el que aparece una madre dando de mamar a su hijo y el padre está mirando complacido. Sorano decía que era mejor dejar llorar a los bebés porque eso les fortalecía, les ensanchaba los pulmones, les daba más vigor. Luego decía también que una madre que duerma con su hijo no era bueno porque la madre podía asfixiarle en cualquier momento, al girarse en la cama. Que el amamantamiento frecuente tampoco era bueno, y especialmente el nocturno, o sea, lo consideraba horroroso, porque dice que la criatura podía enfermar debido a que la leche nueva
Él mama una cantidad de leche y entonces se produce más leche, pero como a lo mejor no le da tiempo a tomarla toda, se agría en el pecho y después se la toma estropeada. Eran las conclusiones que él sacaba. Entonces, si la leche se volvía agria y se estropeaba de esta manera que él pensaba, el sistema nervioso sufría y entonces ocurría que los niños podían tener ataques de epilepsia o de apoplejía incluso. Otros autores como Aristóteles comenta, por ejemplo, que el calostro, él la denomina la leche clara, pues que esta que se producía en los 5 primeros días de vida, que no era apta para el recién nacido. Hipócrates, por ejemplo, introduce la teoría de los 4 elementos, de los 4 humores, perdón, de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis y otro elemento que él llamaba astrabilis. Y entonces esto perdura en la literatura científica, curiosamente, hasta esto, casi del 17, ¿no? Y estos fluidos corporales eran, en su opinión, intercambiables dentro del ser humano, y al ser intercambiables, claro, si la madre estaba menstruando, pues la leche que daba tenía sangre, entonces era una leche mala, no se podía utilizar, con lo cual, mientras la madre menstruara, no podría dar el pecho. Si la madre tenía relaciones sexuales, pues lo mismo, que si el semen, los fluidos vaginales y no sé qué, todo esto se mezclaba y también producía una leche que no era apta para el consumo de la criatura. O sea que la leche de madre en estas circunstancias no podía ser utilizada, en su opinión. Bueno, aquí os pongo un fotograma de la película que seguramente habréis visto muchas de vosotras. ¿Cómo se titulaba? No me acuerdo ahora. Eso, la película de María Antonieta. Entonces, bueno, os muestro algunos detalles de lo que es el corsé en época antigua. Ya en los siglos XVII y XVIII, las mujeres ricas creían que amamantar les haría verse más viejas, que sus pechos se caerían, que no podrían vestirse a la moda, que no podrían acudir a los salones de alta sociedad, que era la vida que llevaban en bailes y en devaneos y en flirteos y en una vida un poco vacua. Y entonces por eso no lactaban. Pero no lactaban por eso y no lactaban también porque muchas de ellas, o sea, la mayoría, era la moda del corpiño. Ahí veis esas imágenes a la izquierda vuestra, esos dibujos muestran a una mujer normal y a otra que ha utilizado un corpiño por mucho tiempo. Porque es que el corpiño no es que os penséis como en las películas, que se lo ponen un momento y después se lo quitan para descansar. Es que lo llevaban puesto la mayoría de las horas del día y desde los 7 años de edad. Porque claro, lógicamente, la niña tenía que empezar a desarrollarse y tenía... es que hemos hecho algo similar a como que luego nos produce estupor los chinos o los japoneses con los pies reducidos, ¿no? Pues nosotras, yo creo que con la moda nos hemos ido constantemente dando caña y machacando. Entonces, bueno, el corsé evitaba pues que muchas de ellas pudieran dar el pecho porque después tenían los pechos deformados. Y luego, si se quedaban embarazadas, muchas abortaban porque tenían niños raquíticos o con problemas, porque no se quitaban el corsé ni siquiera durante el embarazo. También hay otra evidencia en esta época, y es que ellas y sus maridos conocen el hecho de que si ellas se ponen a lactar, retrasarían el periodo de fertilidad. Y de alguna manera, al tener un estatus social elevado, tienen que tener una prole amplia que pueda después encargarse de sus bienes. Entonces tenían que tener de 10 a 12 hijos, al menos durante su edad fértil, con lo cual, si ellas hacían espacios de lactancia prolongada, pues eso evitaba que tuvieran más nacimientos. El destete temprano se produjo... pudo haberse debido también a muchas de las restricciones culturales de la época. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen en la que aparece el padre, la madre y ya un ama de cría. Porque, claro, estas mujeres que no podían dar de mamar en un momento dado, pues cuentan con estas ayudas, con lo que se llama vulgarmente en la literatura la lactancia mercenaria, ¿no? Entonces, en esa época había la creencia de que no se podía dar de mamar cuando se estaba embarazada o menstruando, por estas dos cosas que os he dicho, ¿no? Primero por lo que decía Hipócrates y luego por esto de la fertilidad. Luego que no se debían de tener relaciones sexuales tampoco, durante esa época, lo mismo, la teoría de Hipócrates.
se practicaba ya una alimentación mixta. Desde que nacía el bebé, solía dársele a partir de los 3 meses alimentos mojados en pan, o sea, en pan mojada en caldo de carne, porque pensaban que no tendría leche suficiente la madre de ninguna manera. Tener en cuenta que en esa época se consideraba a la mujer muy, no sé, se mareaba constantemente, porque también por el corpiño no podía respirar adecuadamente, era muy frágil, era considerado un ser, además, casi inferior, ¿no?, en esa época. Bueno, también los autores clásicos, esa cita no la he traído, pero hablan de la inferioridad de la mujer respecto al hombre, ¿eh? Y eso, bueno, pues lo hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Si los niños y niñas estaban ansiosos, entonces, ante este destete temprano, ¿qué es lo que hacían? Pues, oye, drogarles con opiáceos o darles alcohol para que se tranquilizaran. Entonces, a partir del siglo XVIII, la alimentación artificial con leche de animales suscita ya un vivo interés entre los médicos de la época. Claro, ante la necesidad de cubrir las expectativas de que no se pudiera dar una lactancia natural, pues miran a ver qué posibilidades había. Numerosos pediatras tratan de perfeccionar esta técnica, de mejorar sus resultados. Entonces hacen una analítica, una composición de las leches y tal. Pero imaginaros, en una época en la que no existía la refrigeración y que lo de la pasteurización, por supuesto, estaba a años luz, pues el dar de mamar leches de este tipo era muy peligroso. Y luego había pediatras que bueno, médicos, porque entonces la pediatría no estaba como disciplina, pero había médicos que consideraban que era mejor, y había una discusión ahí, que era mejor darles de mamar directamente de la ubre. De la cabra se pensaba que era mejor que de la vaca, aunque ninguna de las dos se parece a la leche de madre, pero parece ser que la de cabra es más digestiva, pero la de cabra es más complicado de tener, mientras que la vaca se estabula bien, es un gran animal, sacas mucha cantidad de leche, la cabra no, la cabra, bueno, pues es diferente, ¿no? Pero ahora os mostraré también cómo se utilizó la cabra. En cualquier caso, algunos decían, tiene que chupar directamente de la ubre porque si no perderá las vitaminas. Otros decían, no, esto no puede ser de ninguna manera, habrá que meterlo pues en una especie de biberón. Y en fin, tenían ahí sus discusiones. Por supuesto, la mortalidad entonces en esta época de las criaturas que estaban sometidas a la lactancia artificial era amplísima, era aterradora, podríamos decir. Entonces, como lógicamente hay estas dificultades, se elude en lo posible la lactancia artificial y entonces se contempla la posibilidad y es cuando surgen las matronas, las amas de cría, las nodrizas mercenarias. Y aquí tenemos unas nodrizas pasiegas que, bueno, pues están ahí con los niños a los que tienen que alimentar. La posibilidad de las nodrizas era, o bien, si iban a una familia acomodada, ellas dejaban su hijo a que se lo cuidara su familia, entonces ese hijo tomaría leche de cabra o lo que hubiera, muchos morían y ellas se instalaban en la casa de la gente rica y opulenta y daba de mamar a sus descendientes. Esa podía ser una posibilidad para las mejores amas de cría, pero luego había muchas amas de cría que estaban atentas, bueno, pues a solucionar los problemas de una clase obrera que empezaba a ser ya, en un momento dado, ya veremos, más predominante. Y estas lo que hacían era coger a los niños, fajarles para que no se movieran. Muchas de ellas se habla, he leído escritos en los que les colgaban de la pared con un clavo, porque tenían muchos niños asignados a su cargo, entonces para que les molestaran lo menos posible, lo hacían de esta manera. Y entonces, claro, morían un montón de ellos. Morían porque no les atendían suficiente, por un lado, y por otro lado se dice que estos niños, con estas lactancias mercenarias, pues claro, estas amas de cría ya no podían darles el calostro, y entonces perdían también esa digamos, vacuna natural tan estupenda que tienen los primeros días de vida. Así pues, las enfermedades gastrointestinales en los niños, causadas por los alimentos contaminados, se vuelven epidemias. Entonces aquí tenéis una cosa que se llama, estas fotos tan espeluznantes, son unas fotos que se hacían en la época, a partir de 1860 se ponen de moda hasta 1900, ahí hay un tránsito, y entonces por una vez en la vida es cuando se descubre la fotografía y entonces todo el mundo quiere tener sus fotos, pero no tienes tanto dinero como para hacerte tantas fotos como hoy en día, ¿no? Entonces te hacías una foto en tu vida probablemente. Y cuando alguien moría, pues lo que se hacía era
fotografiarse con esa persona. Ahí arriba le vemos, no sé si se ve muy bien, claro, porque son fotos que de lejos, las de aquí cerca sí, pero bueno, es una familia que son los padres, 2 niñas y un niño, y en 2 ataúdes, dos gemelos. Y luego en la foto de abajo, que parece ser una foto de una maternidad sin más, si observamos la cara de la madre, es una cara que está totalmente transformada por el dolor, y en los brazos tiene una niña que está muerta. Estas fotografías, ya digo, que eran propias de la época porque había una mortalidad altísima. Entonces era la manera de permanecer, de que bueno, pues de mantenerlos vivos, ¿no? De alguna forma en la memoria con estas fotos. Ya os digo que probablemente la mortalidad infantil se deba a estos trastornos gastrointestinales. Sin embargo, los médicos de la época consideraban que su causa era por un exceso de alimentación. Entonces, la solución, restringir los alimentos de manera que los niños pasaran hambre. Que sus necesidades nutricionales nunca fueran satisfechas. Así que imaginaros lo que debía de ser eso. Y lo mismo, aquí tenemos otra creencia antigua de los humores de Hipócrates, bueno, de Sorano, cuando hablaba de que si dejas mucho tiempo la leche en la mama, pues se agría y ta. Y entonces ellos creían también erróneamente que la leche materna se deterioraba después de varios meses de lactancia. Por eso preferían que las lactancias no fueran prolongadas. O sea, primero, que pasen hambre, porque es un exceso, y segundo, mejor no darles mucha leche por mucho tiempo, porque luego esa leche se agría en el seno materno, de tantos 9 meses, qué burrada, y ese niño tendrá después problemas. Y William Cadogan fue el primer médico inglés que promovió horarios en la toma de alimentos infantiles, ¿no? Es decir, los niños tienen que seguir un horario rígido. Y él aconsejaba una alimentación de 4 tomas al día. Menos mal que en un momento dado, alguien con un poco de sensatez, como es Rousseau, publica su famoso Emilio de la educación, y ahí critica a todas las madres que no lactaban a sus hijos, diciendo que esos niños morían por falta de alimento materno. En la parte de abajo tenéis un cartel de la época diciendo que en francés: salvad a vuestro bebé, mirad que la muerte está cerca, que se lo quiere llevar con sus brazos, vosotras sed buenas madres y tened a vuestros hijos, detener la muerte, ¿no? Ahora, curiosamente, entra en contradicción, porque si conocéis a Rousseau, quienes la conozcáis, pues resulta que Rousseau tuvo 5 hijos y a los 5 los dejó en un hospicio. O sea que, bueno, el caso es que que también fustigaba a las nodrizas porque consideraba que no trataban bien a los niños, ¿no? Que ya lo hemos visto y era real. Entonces, las mujeres ricas, influenciadas por todo esto, volvieron a recuperar el hábito de la lactancia natural. En el siglo XIX, con la industrialización y el crecimiento urbano, pues vemos también a las familias desarraigadas en la gran urbe y cómo tienen que continuar dejando a sus hijos, y no es fácil para la clase obrera seguir dándoles el pecho. Ya aludíamos a la gran mortalidad infantil. Y también pensaban los médicos de la época que, aunque sabemos hoy en día que la pérdida de peso en los recién nacidos es una cosa natural y que después se recupera a los pocos días, creían que no, que esto no era natural, y por lo tanto recomendaban ya suplementos desde el primer momento de nacimiento. Entonces, mezclar la lactancia natural con la lactancia artificial. Creían también que la leche de las madres era insuficiente. Bueno, es que no es que lo creyeran, es que si empezaban ya con estas normas, pues lógicamente la leche de la madre cada vez iba a menos. Entonces, se aconsejaba siempre combinar pecho y biberón, ya desde el principio. Y por eso mismo los médicos también promovían ese destete temprano por el miedo a lo que hemos aludido antes de la sobrealimentación. O sea, seguían pensando que los niños estaban sobrealimentados y que por eso lloraban tanto. Bueno, aquí tenemos una historia muy bonita. Los médicos entonces debatían en esa época sobre los beneficios de la leche fresca o la leche calentada o la leche directamente de la mama o dársela en biberón y todas estas cosas. Y mientras tanto, en Cuba
existe la chiva criandera. La chiva criandera son estas dos fotografías que veis aquí, que la he cogido de la página web que tiene el Hospital de Denia, que es una página, está dedicada al pecho, la talasoteca, y está muy bien. Entonces tiene pues diferentes imágenes de lactancia. Tener una chiva criandera en una familia era un beneficio para toda la familia, porque la chiva criandera se la llamaba, venía, incluso si estaba bien adiestrada al llanto del bebé acudía, se ponía en posición, el bebé mamaba y la chiva se marchaba sin molestar. Entonces, bueno, en la parte de arriba vemos a una madre con un bebé pequeño, pues, colocando ella el bebé a la ubre de la cabra, y en la parte de abajo ya un niño de 2-3 años que se sirve gustoso lo que le apetezca. Entonces, en esta época los médicos seguían preparando fórmulas para seguir alimentando mejor, para tal, todo esto que os digo de la leche de cabra, que aunque fue mejor considerada, después no se pudo usar. Y evaluaban el nuevo comercio de comidas para bebé, que en este momento proliferaba rápidamente. Haciendo esto, sin darse cuenta, lo que estaban era promocionando la lactancia artificial, porque claro, el manipular la composición de esto y todo que parecía tan progresista y tan científico, pues parecía que era lo mejor para los niños y las niñas. Y Newman dice, a mí esta cita me gusta, porque bueno, me ha llamado la atención. Dice, el manipular la composición de las fórmulas marcó el advenimiento de la pediatría como especialidad. Bueno, pues en algunas tendencias culturales a finales del siglo XIX hicieron también que las mujeres de clase alta estuvieran muy dispuestas a seguir el modelo que imponían los médicos. En este periodo la ciencia estaba unida al progreso y los panfletos hacían creer a las madres que ellas no tenían ni idea de criar a sus hijos, que el instinto maternal no solo era inútil sino peligroso, y dice Huggins, mucho más valioso que el instinto en la tarea de la crianza es la instrucción científica. Entonces ya, a partir de este momento, pongamos a nuestro hijo en manos del médico, él sabe muy bien lo que tenemos que hacer, mejor evitemos la lactancia materna y iremos introduciéndole esta leche que el médico puede ver en el biberón la cantidad que toma. Bueno, en esa época hay que tener en cuenta que las maternidades en los hospitales eran, es decir, que los hospitales eran para gente sin posibilidades económicas, ¿eh? Entonces, gente sin hogar, gente solteras que habían tenido a sus hijos, se habían quedado embarazadas y no tenían a quién acudir, iban ahí. Entonces, las mujeres más ricas evitaban acercarse a estos lugares porque las fiebres puerperales causaban epidemia. Y la gente acomodaba, tenía el parto natural en su casa. Por eso mismo, el que estos hospitales fueran así hizo que la gente se resistiera a entrar en ellos, aunque después hubo un cambio en el año 1840 o 1880, que los obstetras mejoraron sus prácticas sanitarias y entonces devolvieron un poquito de luz y sintonía a aquellos hospitales que no eran más que la casa del terror, con lo cual las mujeres, al limpiar la imagen de estos lugares, ya se atrevían a acercarse y comenzaron a ver estos hospitales como lugares seguros para dar a luz. Lugares, además, en donde ellas se sentían reconfortadas porque podían pasar varias semanas después de dar a luz y eran atendidas. Algunos médicos preferían entonces en esos momentos, lo que os digo, la lactancia artificial, porque entonces controlaban muy bien lo que tomaba el bebé y como se presuponía, venía de antiguo, del siglo pasado, se presuponía que estaban sobrealimentados, era mejor darles unas dosis exactas. Así que podían controlar la cantidad que tomaban los bebés. Y también de alguna manera estaba asociado con la lactancia materna el cólico del lactante, porque pensaban que los cólicos eran debidos a que las madres estaban estresadas y eran mujeres que tenían malos nervios. Entonces, de alguna manera se los transmitían a través de la leche, porque como se cree en todo esto de los flujos y los humores.
en el siglo XX ya, bueno, afortunadamente, la mujer participa socialmente en las tareas profesionales, bueno, podemos decir siglo XX y XXI. Es reconocida como un individuo completo y capaz de vivir independientemente. Y digo esto porque en los siglos anteriores siempre estaba sojuzgada la capacidad del pater familias, primero de tu padre, en tu familia, y cuando te casabas pasabas a disposición del marido y no tenías derecho para nada y tenías que llevar, bueno, pues era la firma del padre la que servía para todo, había que pedir permiso para todo. En la década de los años 20, los hospitales entonces empiezan a ofrecer algo muy interesante, que es el nacimiento sin dolor, mediante el consumo de drogas. En 1960 se ve estadísticamente que ya más del 80% de las mujeres daban a luz en los hospitales. Los bebés eran separados de sus madres tras el nacimiento. Bueno, yo ahora cuento esto como si fuera en futuro, ¿no? Que muchas veces todavía esto es en presente, pero bueno, vamos a hacerlo así, histórico. Esto ha pasado, todavía no sé, ya no lo hacemos, ¿no? Eran separados de sus madres y cuidados por enfermeras en grandes nidos, que les daban entonces esas dosis de biberón antes de entregárselo a la madre. Las tomas eran espaciadas y establecidas de 4 a 8 horas y después de cada tetada siempre seguía un biberón de ayuda, un suplemento, lo que lógicamente ocasionaba un destete temprano. En 1980 la lactancia materna volvió a ganar popularidad en los países occidentales gracias a que ya a partir de 1940 se establece el protocolo o la política del roaming in, es decir, de no separar a la madre de la criatura. Y entonces en ese momento, al tener a la madre cerca a su bebé, pues podría darle de mamar cuantas veces quisiera y no habría una enfermera que estuviera por medio dándole ese biberón que se establecía normalmente. Esto entonces contribuye a que las madres puedan amamantar a sus criaturas a la demanda. Desde la fundación de la Liga de la Leche, en 1956, creada para promover la lactancia materna a través de un grupo de madres y del apoyo de madre a madre, las mujeres comienzan a creer en su instinto maternal, aquel que habían perdido hacía unos años. Entonces empiezan a luchar contra las rutinas hospitalarias. Dejan de poner horarios a las tomas, evitan forzar a sus hijos a que coman sólido antes de que estos puedan comer por sí mismos, comienzan a amamantar en público y permiten que sus bebés sigan mamando por meses o por años. Tras la instauración de la Liga de la Leche en nuestro país, pues ya lo que sabemos, comenzaron a surgir nuevos grupos de apoyo en toda España y ello contribuye a difundir y a propagar el cambio de costumbres. Así que vamos a cerrar el círculo, porque empezábamos diciendo que hace 6.000 millones de años la especie humana, el único alimento que tenía para sobrevivir era la lactancia natural. Y ahora, gracias a estos cambios sociales que se han producido, volvemos a retomar la lactancia natural como que tiene que ser lo mejor para para la especie humana, sin duda. Y entonces hemos vuelto a los usos naturales característicos del resto de nuestras especies de mamíferos. Bien, esta sería una parte y ahora vamos a ver 9 mitos. 9 mitos más comunes que tienen una justificación histórica. Esta es una de las famosas vírgenes de la leche, que hay tantas por ahí, ¿verdad? Mito número 1. Si tienes los pechos pequeños, no tendrás leche suficiente. Son mejor los pechos grandes. Sabemos que lo dijeron Galeno y Sorano en su época, ¿no? Pero que la evidencia científica ha demostrado que no influye el tamaño, sino la estructura interna de la mama. Mito 2. Dormir con el bebé puede ocasionarte lesiones físicas, además de traumas, ya que luego este no va a querer dormir solo. Sorano ya empezó a decir que era problemático que durmieras con él porque lo podías asfixiar, etcétera. Y actuales estudios ponen de manifiesto que no solo no es perjudicial, sino que además puede evitar la muerte súbita del lactante, siempre y cuando, eso es, la madre o el padre, ¿no?, si están acompañados, no hayan, pero sobre todo la madre, no haya ingerido drogas. Mito 3. Cuando estás embarazada o menstruando debes dar de mamar, no debes dar de mamar. Teoría de los 4 humores de Hipócrates, esto que os he comentado antes.
Y hoy en día se sabe que no existen contraindicaciones para ello. Mito 4. No tendrás suficiente leche para amamantar a tu bebé, te vas a quedar seca. En el siglo XIX los médicos creían que la pérdida de peso en los lactantes al nacer no era natural y por lo tanto recomendaban suplementos. Además, pensaban que la leche de las madres era insuficiente y aconsejaban combinar pecho y biberón durante todo el periodo de lactancia. En la actualidad se sabe que los bebés tienen una pérdida de peso al nacer y que luego es recuperada a lo largo de los días. Y hoy por hoy está demostrado que, salvo casos excepcionales, todas las madres disponen de la leche necesaria para alimentar a sus bebés. Mito 5. Necesitas la opinión de un experto. ¿Tú qué sabes de crianza o lactancia? Ya sabéis que las tendencias culturales de fines del XIX hicieron que las mujeres de clase alta estuvieran dispuestas a seguir el consejo de los médicos. Por esto que os decía de que el progreso se liga con la ciencia y que el instinto maternal era peligroso en ese momento, se veía como algo peligroso. Hoy sabemos que la madre tiene un poderoso instinto maternal que algunas personas han denominado eso, inteligencia maternal, al que deben de hacer caso, y los grupos de apoyo sin duda estamos aquí para reforzar y para sacar esa parte más nuestra de todas las madres y mujeres. Mito 6. El calostro no es bueno. Aristóteles ya pensaba que no lo era. Probablemente en ello influía el aspecto que tenía y la textura de la leche que salía en esos primeros días. Hoy se sabe que el calostro no solo no es bueno, sino que es muy rico y es muy recomendable. Aunque solo se le diera calostro, ya sería un gran avance en algunos niños. Mito 7. La lactancia artificial es un buen alimento. ¿Qué importancia tiene que le des un biberón si se queda con hambre? En el siglo XIX los médicos comienzan a manipular la composición de las fórmulas lácteas. Lo que comenzó siendo un medio para evitar la muerte de los lactantes se transforma en un interesante negocio lucrativo. Hoy la evidencia científica ha demostrado que el mejor alimento para las crías humanas es la leche de su madre. Es una sustancia viva e inigualable y ya sabemos que cambia y es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia del lactante. Y por otro lado, no es recomendable darles leche de vaca en los primeros días, ya que pueden tener una reacción alérgica importante tiempo después. Entonces, la lactancia mixta también está demostrado que es la tumba de la lactancia natural. Mito 8. No debe de seguir mamando si tiene más de 9 meses. Los médicos del siglo XVIII pensaban que la leche materna se deterioraba y se transformaba en dañina para la criatura y que podría ser la causa de diferentes enfermedades, entre las que destacan el raquitismo o también diferentes enfermedades mentales. Tenían miedo a la sobrealimentación, por lo que recomendaban un destete temprano. Ya sabemos hoy en día que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan dar de mamar hasta los 6 meses de lactancia exclusiva y luego combinada con otros alimentos hasta los 2 años o más. Son bien conocidos también los beneficios físicos y emocionales que una lactancia prolongada aporta. Último mito. Mito 9. Déjale que llore, es bueno para que se le ensanchen los pulmones. Sorano pensaba que si se le dejaba beber a un bebé se le fortalecía. Los estudios actuales demuestran, y ya nos lo ha dicho Rosa Llobé el otro día, que los bebés no tienen el llanto aprendido y que hay que atenderlos inmediatamente, están sufriendo. Y para terminar, pues esta frase de Bo Balkis, que a mí me encantó, que muchas de vosotras conoceréis: la lactancia artificial constituye el más vasto experimento del mundo sin controles. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estoy dispuesta. En la época esta del corpiño, comentabas que había muchísimos abortos y casi no se podían, y en cambio estaban obligadas a tener 10 hijos.
o que tenían como mínimo 10 hijos, que no entendí muy bien. Sí, que a lo mejor, bueno, lo que pasa que no tenían, la cantidad de mortalidad infantil era altísima, lo que no quiere decir que no pudieran tener hijos. Tenerlos, los tenían. Lo que pasa es que la mortalidad era muy alta, siempre se esperaba que se llegara a tener esa cantidad de hijos. Pero bueno, el periodo del Corpiño también es un periodo muy, muy crítico, que no duró tampoco 100 años. Creo yo que más de 60 o así no. Hola, Marisa. Dime, no sé Elena. si conocéis un trabajo de una historiadora mexicana que ha estudiado la evolución de la lactancia en México, pues en la época así contemporánea, que ella plantea que el fin de la lactancia es debido al proceso de medicalización de la lactancia, lo que ella llama la medicalización de la lactancia, ¿no? En todo lo que supone ese término, ¿no? Y eso. Pero sobre todo es porque dice que a las nodrizas las apearon del control de la lactancia, eran las mujeres que sabían, que ayudaban, que tenían habilidad para resolver cuestiones porque tenían muchas lactancias, entonces podían ayudar, y esas mujeres fueron, pues porque eran poco fiables en cuanto a la salud pública y todo eso, pues fueron borradas del mapa por parte de los médicos, ¿no? Como mujeres idóneas y tal para ayudar a otras, ¿no? Sí, las matronas, qué manía, las amas de cría hicieron un trabajo en muchos casos ejemplar, pero también, bueno, pues en París, por ejemplo, salió una normativa para regular precisamente esta creciente demanda de amas de cría y de nodrizas. Entonces, en esa normativa se intentaba decir que, bueno, que fueran gente que tuvieran una moral probada, que no les gustara el alcohol ni les gustaran los hombres, que por otro lado hubieran tenido más de 2 hijos a los que hubieran lactado adecuadamente, que fueran altas, bueno, y luego había diferentes elementos, y también lo dicen los autores clásicos, pero en eso ya no he querido entrar, porque si no era excesivo, pero sí que lo dicen los autores clásicos, todos estos detalles, que sí los tenéis en el libro ese que os repartimos el primer día, de la lactancia materna, un reto personal. En esta última publicación hemos metido un capítulo sobre la historia de la lactancia, y ahí sí viene esto que aquí no he presentado, pero que los autores clásicos también decían, de que tenga un buen color de piel, que se mire a ver la leche que tienen y que se le toque, que se la huela, que se le vea la textura, que se le vea el color, y un montón de normativa vigente para, bueno, intentar, entre comillas, normalizar esta situación. Porque al no, digamos que como eran pobres no se podían hacer cargo de todos los hijos, lo que hacían era por la noche asfixiarlos, se echaban encima del niño, decían que había sido un accidente y realmente pues lo habían hecho a aposta por no encargarse de esa boca más que alimentar. En un momento, no sé si era el de las pestes y tal, que no había posibilidad de alimentar. ¿Tú lo has oído? Sí, algo he oído y bueno, tiene bastante sentido común. Tiene bastante sentido común. Pero bueno, ya vemos que esa historia... Claro, y aparte de que eso viene de más antiguo, porque ya Sorano hablaba de ello, de que se evitara el contacto tan íntimo. Y también, por otro lado, era para evitar que durmiera el bebé con la nodriza, porque también se decía que la nodriza en algún momento dado pues no le atendía suficientemente bien, o esto que os digo, bebía algo más de la cuenta, tenía varios a su disposición y en una de esas asfixiaba a un niño sin querer. Y de eso en la literatura hay bastante. Casos de nodrizas a las que se las impone una pena tremenda cuando un niño muere, y por eso se quiso legislar. Y luego, si no se le daba la alimentación adecuada, pues había penas corporales con látigo, se las fustigaba a ellas, y al marido de la nodriza se le hacía pagar una cantidad, porque no habían cuidado bien a las criaturas a las que estaban a su servicio. Antes de que se legislara el tema este de las nodrizas, ¿a cuántos podían amamantar? ¿Hasta cuántos?
niños. ¿Hasta cuántos una sola nodriza? Sí. Sinceramente esto no lo he encontrado, pero aquí me dicen. Sí, pero por aquí dicen que a 5 o 6, que se intentó limitar esa, pero que podían llegar a tener 5 o 6 niños. Por eso os digo eso de que los colocaban en su casa de tal manera que molestaran lo menos posible. Porque fijaros, amamantar a 5, bueno, uno primero, otro después, pero es estar todo el día con la teta fuera. Si ya estamos con uno solo. Exactamente. Claro, efectivamente. Y algo habría que hacer para que se callaran entonces, ¿no? No quiero ni pensarlo.